Querida familia del canal En Defensa de mi Fe, estoy muy feliz porque tengo el privilegio de entrevistar a un gran ser humano, a un hombre a quien respeto y admiro. Lo conozco hace poco, pero con lo que conozco de él ya puedo palpar la gracia de Dios en su vida. Estoy suscrito a su Facebook y puedo leer esos mensajes que Dios le regala cada día, cada mañana, y Él comparte con nosotros mensajes que hablan de Cristo, de su amor, de su incondicionalidad para con el ser humano. Este hombre se llama Juan Ramón Junqueras Vitas. ¿Dije bien? Muchísimas gracias. Chicos, por favor, no olvidéis nunca el apellido de vuestra madre, porque si lo olvidáis acabará perdiéndose. En España, desde hace ya una treintena de años, ya hemos, no voy a decir cogido la costumbre, porque no todo el mundo lo hace, pero sí de recuperar, porque antes en España a las mujeres las llamaban, por ejemplo, mi madre era Rosario Vitas de Junqueras, ¿vale? A mi madre igual. Cosa que me parece tan horrorosa como la primera. Entonces, qué bueno, ¿no? Si yo soy hijo de ella y de él, pues Juan Ramón Junqueras Vitas. Excelente. Natanael Baloyes Salas. Venga, al ataque. Al ataque. Gracias, mi profe. Él me dice que no le llame profe, pero a mí me parece un profesor, un maestro, un hombre de Dios, un hombre bueno. Le voy a hacer preguntas difíciles de contestar. No cualquiera las hubiera contestado. Se las mandé antes de hacérselas y me dijo, claro que sí. Bienvenidas son. Profesor, yo lo conocí a usted en una entrevista con el pastor, con los dos pastores Miguel Ángel. Sí. Allí en el canal del pastor Miguel Ángel Núñez. Sí, disfruté muchísimo con ellos, sí. Yo también disfruté mucho la entrevista, la he escuchado en varias ocasiones, me parece genial, respuestas hermosas, comentarios muy valiosos. Veo a un Dios no diferente, sino al Dios que yo considero que es el real. Y esas preguntas que le voy a hacer van a tender a mostrarnos a nosotros a través de sus respuestas a ese Dios que yo vi en esa entrevista, el Dios que usted presentó en esa entrevista. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Natanael. Es un placer siempre tener la oportunidad de comunicar a Jesús y a su Padre. Así que en eso nos centraremos todo este ratito. Gracias por eso. Comencemos por ti. Tú eres teólogo, pero me dijiste que te dijera teoloco y comunicador. Sí, sí, yo soy teólogo. Ya la teología la he trabajado mucho, pero si no tienes un puntito de locura cuando haces teología, te pierdes muchas cosas, porque no eres audaz. Y creo que para encontrar la verdad, para encontrar una verdad que te haga feliz, que te llene el corazón, que te deje con hambre, hay que tener ese puntito de locura. Así que sí, cambié la teología por la teología, así que soy teólogo y sí, comunicador también. Hice Ciencias de la Comunicación aquí en España, dirigí durante 6 años un programa de radio, fue una experiencia maravillosa para mí. Era un programa de radio sobre ONGs, sobre organizaciones no gubernamentales, y disfruté muchísimo, pude dar rienda suelta a mi vena periodística. Pero en realidad lo que más me gusta es unir las dos cosas, comunicación y teología, pues comunicación del Evangelio. Lindo. Y eso es lo primordial para mí, es lo que más me gusta hacer. Gloria a Dios. ¿Y has escrito libro, no? ¿Cuántos has escrito o uno solo? Sí, tengo 2 escritos y 3 editados, te explicaré. Tengo 2 escritos, los 3 son de mi autoría, pero 2 de ellos los edité y publiqué yo. El primero es Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo, y ahí en este libro intento explorar una faceta muy poco reconocida de Judas, que algo tendría para que Jesús explícitamente en los últimos minutos de su vida, momentos de su vida, lo llamase amigo. Pero amigo, la palabra en griego es hetaire. No es filos, que es lo que se esperaría, es hetaire. Y hetaire era una palabra tan cariñosa que a las
más queridas, cariñosas y apreciables prostitutas, se las llamaba en griego hetaire, es decir, querida. Así que la expresión de Jesús allí en Getsemaní tuvo que ser querido mío. Muy bello. No bello. amigo, como podemos llamarnos, hola amigo, no, querido mío. Y no con ironía, ¿no? Con toda la No, sinceridad. no, estoy convencidísimo de que no puedo mirar a Jesús a la cara para cerciorarme si tiene una media sonrisa, pero después de la cena en el aposento alto, no creo que fuese una expresión irónica, porque en el aposento alto no hace más que tratar de convencer a Judas de que no haga lo que quiere hacer o cree que tiene que hacer porque va a ser malo para él. Y no quiere que llegue hasta el extremo que después llega Judas. Así que ese mismo proceso de atracción de Jesús, de Jesús hacia él, debió continuar en Getsemaní. No, yo creo que a Judas lo llamó querido mío. ¿Empleas un beso para alejarte de mí? Es tremenda la historia de Judas. Y el segundo libro que publiqué fue Diario de un cristiano impertinente. Era un título impertinente, Promete mucho. Aunque si intento explicar la etimología de la palabra impertinente. Impertinente en realidad no es estúpido o traicionero o mal hablado. Impertinente es que no pertenece, que no pertenece a ningún sitio. Así que yo quise poner ese título porque en ese momento yo sentía que no pertenecía a ningún sitio porque pertenecía a muchos. Así es, qué bueno. Y ya el último que se publicó fue hoy lo llamaría pero no lo es, un libro apócrifo, en el sentido en que en mi bibliografía no cuadra mucho. ¿Por qué? Porque es un libro que editó Aula 7, que es una editorial de una comunidad adventista, de jóvenes universitarios, y yo hace más de 30 años escribí mi tesis de licenciatura en teología, entonces teología ahora, y era sobre el ayuno. Claro, y la gente que me ha conocido después dirá, ¿pero qué hace este tío haciendo una licenciatura sobre el ayuno? Pero si no le va mucho. Y la verdad es que no, por eso la escribí. Porque en aquel tiempo, hace 30 años, en la iglesia adventista se vivía el ayuno prácticamente como una expiación, como una pérdida de fuerzas para que ya el espíritu, debilitado tú, pudiera entrar en ti y llenarte, ¿no? Yo no lo veía así, jamás lo vi así, y entonces quise emplear que efectivamente el ayuno estaba muy en boga en España por aquellos tiempos, y darle la vuelta. Entonces, por eso yo titulé esta tesis, que después editó mucho tiempo más tarde Aula 7 Activa, la titulé El ayuno, el valor del ayuno a la luz del Nuevo Testamento. Profundo. Eso es lo que me interesaba a mí. Y entonces exploraba pues todos los ayunos de preparación de las personas que sabían que habían sido llamadas ex profeso por Dios para una misión muy importante y dedicaban su tiempo a reflexionar y prácticamente les faltaba para comer, y renegar absolutamente del ayuno intercesor, ¿sabes? Que yo ayuno para interceder ante Dios por una tercera persona, eso me parece. Entonces las conclusiones de mi tesis eran eso, que el ayuno puede ser un espacio que nos damos de reflexión, también de asunción de nuestra debilidad, de nuestra carnalidad, que también es muy importante. Fíjate que los israelitas y los judíos, por ende, tenían muy a bien su carnalidad, su fisicidad, y sabían disfrutar
de sus cuerpos, ¿no? Cosa que a veces los cristianos pues nos hemos olvidado de eso. Y yo pretendía revitalizar esa visión del ayuno como acercamiento, como una preparación para un acercamiento. Así que esos son mis tres libros. Ya le anuncié a Miguel Ángel en su entrevista, en la entrevista que me hizo, que estoy preparando un cuarto que se titularía algo así como El legado del traidor, y es explorar la figura de Judas. Mucha gente dirá, ¿está obsesionado con Judas? Pues sí, estoy muy obsesionado con Judas, porque si Judas puede acceder a la salvación, yo también. Amén, amén. Yo creo que todos accederemos a la salvación, gloria a vivos Dios. y muertos, todos. Aleluya. Sí, pero como Judas ha sido un personaje bíblico empalado en una pica y puesto a exposición de todos como signo y símbolo de la maldad del ser humano, pues entiendo que si Dios tendrá a bien llamarlo a su seno, pues a mí también. Tengo esperanza. Y a todos los que nos están viendo y escuchando. Amén. Sí, señor. Lo creo así, aunque bueno, respetamos a los que no creen así, porque esta es una entrevista que tiene como base el amor y el respeto en Cristo. Gracias por esa introducción. Lo respetamos mucho, pero no saben lo que se pierde. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entrar en ese mundo, en esa explosión de la gracia. Yo siempre he creído en la gracia, pero en cuanto empecé a averiguar tantos textos que había pasado por alto, había leído no sé cuántas veces la Biblia, pero hay cosas que se nos pasan por alto, ¿no? Por ejemplo, esa palabra que dice Jesús de aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado, ¿no? Es decir, esas cosas que dices, pero ¿cuántas veces he leído yo este versículo y no me he dado cuenta de la importancia que le daba Jesús a que nosotros conozcamos realmente al Padre? Es tan importante que Jesús nace para eso. Amén. Nace para revelarnos al Padre, para que no le tengamos miedo al Padre, para que el Padre nos atraiga. Amén. Para que tengamos hambre de Él. Amén. ¿No? Entonces, mira, ves, como yo soy un señor mayor, ahora he hecho una disertación y un excursus interminable y no recuerdo de qué estaba hablando. No, sí, estamos hablando de tus libros. Y sí, también te iba a preguntar sobre ello, y aparte no eres un señor mayor, yo te veo muy joven, muy apasionado por la vida. Preguntarte, ¿tienes los libros en venta? ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Porque mucha gente también va a estar apasionada por Judas. Sí, la verdad es que estoy teniendo, ya tiene años, lo que pasa es que esto es una nueva juventud del libro, es de 2013, okay. ¿Vale? Así que tiene 10 años ya, pero no sé, sorprendentemente está girando la rueda y hay gente que me escribe, tanto por Facebook como por WhatsApp, y me dice, estoy leyendo tu libro, me está gustando mucho, me está acercando a Dios. Amén. Bueno, amén. Pues me encanta, ¿no? Tanto los dos primeros, Diario de un cristiano impertinente, como Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo, están en Amazon. Okay. Si buscáis Juan Ramón Junqueras Vitas Amazon, en Amazon te saldrán los libros, que hay versión electrónica y versión en papel. Y el libro sobre el ayuno está en la web de Aula 7 y se puede descargar gratuitamente. Perfecto. Por medios electrónicos. Excelente dato, muy bueno. Les dejaré con la ayuda de Dios los dos enlaces de Amazon debajo de este video. De acuerdo, muy bien. Y el enlace del canal del profesor para que vayan al canal. Él lo va a comenzar a mover. Lo movió hace 7 años atrás. Tiene videos cortos pero poderosos, sustanciosos. Vayan y se suscriben, le dejan un mensaje y lo motivan para que siga subiendo videos muy pronto. Tengo la intención de hacerlo, ¿eh? Ha habido mucho de
de muchos de estos chicos que estoy conociéndoos ahora y que sois mucho más jóvenes que yo. Cuando empecé el canal hace 7 u 8 años, lo empecé con muchísima ilusión. Y la verdad es que tuvo muy buenas críticas y se formó una pequeña bola de nieve que me llenó de esperanza, ¿no? Porque mi intención era mostrar un evangelio de primera mano, ¿no? Es decir, ¿qué sentirían Santiago, Juan, Simón, Judas, Felipe cuando escucharon por primera vez al Maestro? Para que, como locos, dejasen sus redes, sus mesas de publicano, sus dagas, como el celote, como Simón, y decidiesen seguir a un anónimo, pero que les había secuestrado el corazón. Ya no era de ellos, era de él. Amén. ¿Cómo lo escucharían? ¿Qué escucharían? Y mi pretensión era recuperar una faceta de Jesús y de su Padre y de Dios que a veces, por sacralización de las religiones, nos hemos perdido. Y quería mostrar a un Jesús chistoso que empleaba el sentido del humor. ¿O no es verdad que alguien que te está diciendo, por mucho que te estires del pelo, no te va a salir más? O por mucho que des saltitos, no vas a ser más alto. Así lo decía Jesús. ¿Tú te imaginas a Zaqueo delante de Jesús y diciéndole a Jesús, oye, me han contado que tú no puedes conseguir que un bajito como yo sea más alto? Y a Jesús diciéndole, pues no, Zaqueo, no puedo. Para mí ese era Jesús, era un hombre. No era un santo que deambulaba por las calles y los caminos de Galilea a 20 centímetros del suelo y se manchaba y se reventaría uñas pues en el taller de artesanía de su padre, y le sangrarían los pies y le olerían también. Claro, era un ser humano, como tú y como yo, como todos, y por lo tanto seguro que tenía, bueno, algunos tienen más sentido del humor que otros, pero en el Evangelio se traiciona un montón de... A ver, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Vale que no era una aguja de coser, que era una puerta estrecha que había en las ciudades de Israel, pero ¿tú te imaginas a un rico haciendo los mismos gestos que un camello entrando por una puerta de aguja? ¿Sabes? Y esos gestos probablemente los hacía Jesús cuando decía esas cosas. Así que mi intención era recuperar todo eso. Después ya caí, tuve que dejar Facebook, caí en una no crisis de ansiedad, pero sí en un estado... Facebook me trabajó mucho, porque yo soy capaz de aguantar mucho los golpes, soy un gran fajador, no he boxeado nunca, ni me interesa, pero recibo bien los golpes y siempre intento responder a ellos con cariño, con comprensión, con acercamiento, reconciliación, pero habían sido 8 años de duros envites, sobre todo por mis hermanos adventistas. Y lo pasé muy mal. Quise aguantar todo lo que pude, pero cuando dije, mira, para tu salud emocional tienes que parar una temporada. La temporada se convirtió en prácticamente 9 años. Bastante. Y al final, pues ya con más madurez, con más visión de las carencias que tenemos todos los seres humanos, y que el que me está insultando en realidad se está defendiendo de algo que no quiere ver, o que no puede ver, o que no soporta ver. Y yo lo entiendo.
lo entiendo. Ahora estoy explorando algunas teologías que me está costando aceptar. He dado algunos matices en Facebook. Yo tengo absolutamente aceptada la salvación para todos, perfectamente dejado de lado doctrinas que tienen muchas iglesias y que yo ya no, ni me van ni me vienen, creo que en mi caso están superadas, pero hay una que estoy explorando desde hace un año más o menos, un año y medio, que me está trayendo por la calle de la amargura, porque está desmontando lo más radical del cristianismo. Yo lo llamo jesuanismo, pero del cristianismo. A veces cuando quiero hablar del cristianismo institucional, arreligionado, hablo de cristianismo, y cuando quiero hablar del cristianismo, seguimiento de Jesús de Nazaret, hablo de jesuanismo. Bueno, pues es un pilar que para el cristianismo es inamovible y que, sin embargo, en mi exploración me está moviendo muchos cimientos y es posible que en futuros no muy lejanos prepare alguna cosa sobre este asunto. Interesante. ¿La expiación? No, la expiación la tengo clarísima. Sí. No, absolutamente. Sí, la expiación no puede ser el sacrificio de alguien o de algo para que yo pueda beneficiarme de él a su costa. No tiene ningún sentido. Hace poco publiqué un texto en Facebook que causó mucho revuelo. No pensé que causaría tanto. Creo que he escrito cosas más extremas y hablaba de la cruz. Y la gente se volvió completamente loca. No sé si 300 comentarios, muchos muy exagerados. Me fajé, ¿eh? Es decir, yo me protegía y no hay problema. Y de verdad que no hay ningún problema. Porque puede ser que en esos debates, diálogos, pueda salir más verdad, ¿sabes? Pero ahí trataba el asunto de la expiación, de la propiciación, y llegaba a la absoluta conclusión de que a mí no me interesa para nada un Dios que necesita que su hijo muera para salvarme a mí. Es decir, emplear el daño a otra persona para que las demás se beneficien. Esa es exactamente la lógica de Caifás. Tremendo. Es mejor que uno muera para que todo un pueblo sobreviva. No es la expiación. Okay. Pero si acaso cuando cerremos el vídeo, si quieres te comento un poco. Porque me dejaste con la inquietud. Sí, porque, a ver, eso hacía Jesús también, ¿eh? Había veces cuando se escondía. Y había veces cuando decía, hasta aquí puedo contar. Sí, y había veces que decía, no digas que soy el Mesías. No es la hora. Y por eso, ya te decía antes en mi Facebook, pues he dado algunas pinceladas para ver cómo reaccionan las personas, los creyentes, y la verdad es que no reaccionan bien. Así que probablemente sea porque tengo que pulir mi forma de decirlo y por lo tanto sea culpa mía, o porque no es verdad y por lo tanto sea culpa mía, o porque las personas, el preconcepto, la preconcepción de las personas no les permite por ahora entender lo que les estoy contando. Pero he intentado hacerlo de una forma sutil para no dañar a nadie, por ahora. Va a tocar ir a tu Facebook y releer lo que has publicado para encontrarlo. Bueno. Gracias por esas respuestas. Voy a hacer una pregunta que también te va a colocar fajadito, según tu respuesta. ¿Crees que la Biblia es inerrante o crees que tiene errores? Rotundamente no es inerrante. No es inerrante. Pero
para eso no hay que ser creyente o ateo o agnóstico, basta leerla. Sí. Que tiene maravillosos errores. Y a mí me parecen maravillosos porque la colocan en su sitio. Y eso es fantástico. Descubrir poco a poco, yo no digo que esto sea una revelación que te ciega los ojos y que ya no puedes vivir más que suspirando. No, es algo que se hace de una forma constante, lenta, parsimoniosa incluso, y que de una vez te das cuenta, pues si era verdad esta intuición que yo tenía cuando veía, por ejemplo, el asunto del censo de David, ¿no? Es que ahí está tan claro que en un libro se dice que el censo se lo pidió Dios a David, y en otro creo que es Reyes y Crónicas, me parece. Samuel y Crónicas. O Reyes, Samuel. o Crónicas y Samuel. Vale. Y en el otro, en Crónicas, se dice que el censo lo inspiró el adversario. Vale. Dichas las dos cosas sobre el mismo asunto, una de ellas yerra, pero además yerra en algo que es importantísimo, que es cosas que hace o no hace Dios. Eso es muy importante para el creyente. Y ahí la Biblia se equivoca, en uno o en el otro libro. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cronista diese la interpretación de que, puesto que había habido una peste posterior, esto tenía que haber sido el adversario, y sin embargo quien escribe el libro de Samuel entiende que el censo es bueno para el pueblo. Discernamos, vamos a emplear el discernimiento para decir, vale, y en todo el contexto. Oye, ¿y otros censos de Israel? ¿Qué le parecieron a Dios? Así que yo sostengo que no es en absoluto inerrante, que tiene errores, pero que esos errores no ciegan la inspiración de la Biblia. Porque hay otras verdades de mucho mayor peso que el censo de David para darnos cuenta de cómo es Dios. Cierto. No, gracias. No es inerrante. También lo creo, me suscribo allí. Te apoyo en eso. Tampoco creo que sea inerrante, creo que tiene errores. Incluso yo no sé si tú pienses lo mismo, pero voy a decir lo que pienso. Hay cosas que dicen que Dios dijo, que Dios no dijo. Por ejemplo, vayan y maten a los niños, a los de pecho. También es verdad. Qué bravísimo eso. También es verdad que Israel estaba muy influenciado también por los pueblos paganos. ¿En qué sentido? Pues en el que en el paganismo los reyes o eran considerados dioses ya en vida, o cuando morían se divinizaban. Véase en Babilonia, véase en Egipto. Hay muchos pueblos que al final de su rey hacen un dios o alguien divino. Y muy probablemente Israel, influenciado por estos pueblos, al final, aunque existía la persona del profeta, que era el contrapunto al poder del rey, pues muy probablemente Israel tomó la derivada de pensar que si en los otros pueblos los reyes hablan de parte de Dios, cuando los reyes hablan en el nuestro, lo hagan de parte de Dios. Y si el rey dice a por ellos, es que Dios está queriendo que vayamos a por ellos. Porque si Dios no quisiera, no lo habría puesto ahí. Y eso dura hasta el paganismo del siglo X y XI después de Cristo. Los vikingos, cuando todos los pueblos nórdicos creían que un rey estaba ahí puesto por el propio Dios,
Así que si lo había puesto Dios, su Dios significaba que lo que el rey decía era palabra de Dios. Y nosotros, los cristianos, lo hemos vivido hasta hace bien poco. ¿Por qué? Pues porque el rey de la Iglesia, que era el Papa, había sido puesto por Dios. Y si había sido puesto por Dios, hablaba por voz de Dios. Así que, ¿por qué no Israel pudo caer en el mismo error? Con todo el cariño a mis hermanos católicos, que muchas veces los he sentido mucho más hermanos que hermanos protestantes, ¿eh? Con todo el cariño del mundo. Pero si les da problema esta expresión que he hecho del sistema papal, no tienen más que escuchar al Papa Francisco para darse cuenta de que tampoco soy un anatema. Así es. Dijiste ya la diferencia entre cristianismo y jesuanismo, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. Tú creaste el término jesuano. ¿Cuál es la diferencia entre cristiano y jesuano? Sí, es el último fruto de mi locura, ¿no? De mi teología, jesuanismo. Pues es porque hoy he publicado en Facebook un meme hablando precisamente de esto. Dios no cabe en las religiones, Dios no cabe en los credos, Dios no cabe en las leyes, Dios solo cabe en el asombro. Entonces, hoy Jesús de Nazaret, en el seno mismo del cristianismo institucionalizado, ¿produce asombro? ¿Se haría Jesús cristiano hoy? ¿Convendría con los cristianos en sus capillas? ¿Soportaría escuchar algunas oraciones, algunas predicaciones o reflexiones? Muchas de las actitudes que tenemos en las capillas y en las iglesias lo soportaría. Entonces, mi pretensión era crear otro espacio para Jesús. Y ese para mí es el jesuanismo. Primero porque desde hace muchísimo tiempo no me interesó más que el Jesús humano. El divino, no. Porque si Jesús vino a hacer el esfuerzo de mostrarnos al Padre, ¿por qué mostrárnoslo? Porque es divino y no somos capaces de conocerlo y de enternecernos ante su presencia, porque es divino, es inabarcable, inasumible. Entonces Jesús viene a presentárnoslo, ¿vale? Y ahora, ¿qué queréis? ¿Que un Jesús divino me muestre al Padre divino? ¿Cómo eso? Si tengo al Jesús humano. Que de él sí podré aprender a mirar a un Padre divino. Así que, primero por eso, porque llevaba mucho tiempo explorando únicamente la parte humana de Jesús. También porque me importan mucho mis hermanos musulmanes, mis hermanos judíos, mis hermanos hindúes. Me interesan mucho, me preocupan mucho, tal como me preocupan todos los cristianos, y yo mismo, y tú. Me preocupa que la gente no conozca a Jesús. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si voy a un musulmán y le digo, soy cristiano porque sigo al Cristo o a Jesucristo? Y él va a decir, ¿y qué? Los cristianos podemos tenerlo como referente de vida, porque lo hemos mamado desde la cuna, casi todos. Pero un musulmán, ¿cómo va a seguir a alguien que es un Cristo, que es divino? Pero si Alá es uno.
Alá es Dios y no hay más Dios que Él. ¿Cómo va a poder convertirse en referente de su vida si se lo presento así? Así que mi creencia, mi forma de seguir, no es el cristianismo, que eso ya lo tenemos todos asumido. Efectivamente, para mí, Jesús fue un hombre ungido por Dios, así que no tengo ningún problema en llamarlo Jesucristo o el Cristo, porque entiendo lo que quiere decir. Pero de puertas afuera, quizá la gente no lo entienda. ¿Y un ateo? ¿Y un agnóstico? ¿Es que no nos importan? ¿Y qué hago? Perdón. ¿Y qué hago entrando? Perdóname, tengo que ampliar ahora. Ahí. Yo no sé si me he quedado congelado. No, no te veo en el video. Sí, no me ves en el video. Es que me ha saltado una alarma y al tocarla sale esto. ¿Sabes qué puedes hacer? Entrar. Mira, ya está. Ya, ahí estás. Vale. Entonces, estábamos con los ateos, con los agnósticos. ¿Cómo vas a acercarte a un ateo? Que conozco decenas y decenas de ateos que admiran la figura de Jesús de Nazaret. ¿Cómo voy a acercarme a ellos y hablarles de él detrás del título Cristo? No. A ellos tengo que abordarlos empleando la palabra que mejor me sale a mí. Habrá mejores, pero la que mejor me sale a mí es jesuano, porque sigo a Jesús de Nazaret, a un hombre que puede convertirse en referente de tu vida. Y si quieres acompañarme, podrás descubrir que Jesús de Nazaret, a quien profeso mi jesuanismo, es alguien que merece la pena conocer. Esa es la razón. Suena raro, pero es lo que mejor me define. Bonito, lindo. No suena raro, suena muy lindo. Muchas gracias. Buen término. Hay que escribir el libro de los jesuanos. Te toca a ti. Bueno. La epístola a los jesuanos. Sí, muy buena, suena buenísima. Pues esperad sentados porque va a costar un poco. Vais a esperar mucho, sí. Pero llegará. Una pregunta más, bueno, varias más, dos más. ¿Alguna vez fuiste un religioso sincero, honesto, pero de los que le dice a la gente, si no crees en mi doctrina, estás equivocado? Si no haces esto, ¿podrías estar perdido? ¿O nunca fuiste esa clase de religioso? No. ¿Nunca? No. Tuve muchísima suerte porque conocí, fíjate, mi texto de Facebook de ayer trataba de eso. Yo tuve la suerte de conocer a una iglesia cristiana adventista en Zaragoza, de donde soy y donde estoy ahora, y era el adventismo en general era una denominación muy conservadora, ¿vale? Y yo diría, incluso aunque se definían como defensores de la salvación por la gracia y de la salvación por la fe, yo lo llamo salvación por la gracia por medio de la fe. O sea, la gracia la pone toda nuestro Señor Dios y Padre, y gran parte de la fe también. Así que a nosotros nos queda muy poquito. Pero aunque de boca decíamos que predicábamos la justificación por la fe, después de facto yo me daba cuenta de que no. Pero en mi iglesia, en mi comunidad, había mucha gente que se hacía preguntas progresista, que se apartaba un poco de los postulados ultraconservadores que pudiera tener la iglesia, y esa gente me enseñó una auténtica barbaridad. Y ayer les daba honor en mi texto de Facebook, porque les debo mucho.
era una publicación que se titulaba ¿Por qué me quedo? Es que hay mucha gente que me pregunta ¿por qué me quedo? Sí, hay mucha gente, tanto de mi denominación como de otras, como diciendo, pero si tan mal te encuentras ahí, ¿por qué te quedas, no? E intentaba explicar por qué me quedo. Bueno, pues una de las razones es esta, y es que me enseñaron un evangelio liberador. Y yo siempre digo que si la religión no empieza liberando, acabará oprimiendo. Y esto es así, no voy a decir la pura verdad, porque sería emplear una expresión que empleaba un buen amigo mío y que ya está arrepentido de usarla. La pura verdad no se encuentra nunca. Pero hay una sola forma de vivir una experiencia espiritual sana, y es cuando es liberadora. Y esta gente lo era. Así que mi educación, pese a, ya te digo, muchas espinitas de legalismo, de fundamentalismo, pero me abrieron la cabeza. Es decir, yo ya llegué a estudiar teología con la cabeza abierta, dispuesta a absorber todo lo que pudiese llevarme de allí, pero sabiendo también que no todo vale para acercarse a Dios, al Dios de Jesús de Nazaret. Vale. Entonces, mi adolescencia, juventud, porque yo empecé la carrera con 17 años, muy jovencito, la acabé con 22, ya era pastor con 23. Pastor me consideraba entonces, no me considero ahora, y me sirvió de mucho. Nunca he tenido la tentación de ser legalista, de ser fundamentalista, de ser fariseo. No, nunca. Solo de una cosa. Solo hay una cosa que me hubiera descrito por aquel entonces, tanto en mi adolescencia. Yo conocí la Iglesia Cristiana Adventista con 12 años, me bauticé teniendo recién 13, solo, de mi familia de 4, me bauticé yo solo, y después ya se bautizaron mi madre y mi hermano. Pues sacando lecciones, te das cuenta de que hay un hilo conductor en todo esto de las religiones, y es convencer al otro de que lo que tú crees es mejor. No vas con la espada, o con el puñal, o con el garrote, o no ibas, pero sí había una cierta soberbia espiritual, porque entendías que tú habías conocido la verdad y estabas en la obligación. Si alguien lo había hecho contigo, tú debías hacerlo con otros, y que la Iglesia te enviaba a eso. Y yo en eso sí he sido fariseo. Ya recuerda las palabras de Jesús: cruzáis el mar para hacer un prosélito, y a los que tenéis aquí a vuestro lado, que son mis pequeñitos, los llenáis de cargas que les hunden las espaldas, ¿no? Pues los fariseos cruzaban los mares, en un sentido figurado. Es decir, se desvivían por hacer un prosélito nuevo, y a los que convivían con ellos los maldecían. Yo jamás he maldecido a nadie, es evidente, pero sí he ido. Mi único fallo, creo yo, creo, porque puede ser que gente que me haya visto diga no, y esta otra cosa y esta otra, probablemente. Sí. Pero de lo que yo soy consciente es de que yo tenía celo por mi fe. Es verdad que con una visión liberal, no comas, no bebas, no hagas, no vayas, no te codees con eso, no existió en mí jamás, pero sí con la voluntad de que esas personas
conociesen lo que conocíamos nosotros, ¿vale? Y eso con la intención de que se cambiasen de religión. Proselitismo. Proselitismo. Yo ahora también hablo para convencer a las personas, de forma convincente, como dices tú en tus vídeos, de una forma asertiva, convincente. Efectivamente, sería un bobo si lo que yo creo no pretendiese convencer, pero convencer con la preposición con, no vencer. Yo no necesito vencer a nadie, ni necesito convencer, pero sí me gustaría convencer a alguien que no vive a Dios como lo vivo yo, de que así se es más feliz. ¿Vale? Entonces, convencer sí, pero para que se vengan a un sitio o a otro, no. No. Yo creo que cada uno está bien donde quiere estar, disfruta estando, se pacifica estando, disfruta de la comunidad estando. Así que hazlo hasta sus últimas consecuencias. Y yo no te digo que vengas a ningún sitio. Quédate donde estás bien, donde estás feliz, donde has creado una comunidad que te quiere y que te cuida y que te protege. Pero si yo puedo ayudarte, nada, medio milímetro, en acercarte a un Dios que hace más feliz, porque es solo amor, porque Dios solo puede amar y solo puede bendecir. Y por eso yo tengo graves problemas con, por ejemplo, la oración de petición, ¿no? Yo lo llamo la oración de petición bajo sospecha, ¿no? Es decir, ¿por qué yo le pido a Dios? ¿Es que lo pongo en sospecha? ¿Es que sospecho de que Él no vaya a darme lo bueno que yo necesito? Pidiéndoselo, estoy demostrando que no me lo creo del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Ese es un tema bueno que me gustaría tener contigo aquí en el canal, hacerte preguntas con respecto a ese tema. Muy interesante. Estoy a tu disposición. Es algo que también hace parte de mi locura. Es algo que yo no he visto en ninguna otra persona que conozco. Así que debe de ser solamente defecto cerebral mío, ¿vale? Lo reconozco porque le doy muchísima importancia a las palabras. Al haber estudiado comunicación, en comunicación estudié algo de neurolingüística y eso me explotó la cabeza en mi faceta de creyente y de mi relación con Dios y de qué me estaba diciendo a mí mismo cuando yo le estaba diciendo a Él tal cosa. ¿Qué consecuencias tenía en mi psique que yo le pidiese alimentos para los niños de África? Que lo he hecho 1.000.000 de veces. ¿Qué me estoy diciendo yo a mí mismo? Que Dios, pudiendo, no quiere dar. Necesita que yo se lo pida para poder hacerlo. Pareciera, ¿no? Esa implicación. O que no quieres o que no quieres y yo puedo convencerte de hacerlo. Entonces, hay muchas cosas de esas que a mí me taladran la cabeza, me vuelvo muy obsesivo y quiero llegar hasta las últimas consecuencias de la reflexión. Así que si a ti te interesa, yo estaré encantadísimo de simplemente mostrarte lo que he aprendido, lo poco que he aprendido, porque estoy segurísimo de que me queda mucho por aprender sobre este asunto también. Pero si puedo hacer un pequeño caminito por el que después la gente pueda empezar a acabar, pues es fantástico. Mira, hace 20 años me pasaba algo que me hacía sufrir mucho y que ahora, sin embargo, digo, alabado sea Dios. Amén. Hace 20 años yo me puse hombro a hombro, codo con codo, con los a favor de los creyentes homosexuales. Esto explotó en España. En España, en el medio cristiano adventista, por supuesto, sí. Me refiero a la Unión Española. Porque nadie había hecho eso. Y mucha gente me dijo, te la estás jugando. Pero te la estás jugando de verdad, porque estás tocando un asunto que hasta los más liberales
cuando lo tocan da calambre. Sí, sí, sí. Y dije, pero es que, pues por eso mismo, porque no hay nadie, alguien tendrá que hacerlo. Hoy hay mucha gente que es capaz de aceptar en el seno de su comunidad, quizá no las iglesias, la institución, pero hay muchos creyentes que perfectamente aceptan a un homosexual, sea lesbiana, sea gay, sea bisexual, transexual, y que abren los brazos a acogerlos. Repito, no institucionalmente, eso tardará en cambiar. Creo que no lo veré con mis ojos, pero sí comunitariamente. Amén. Vale, pues hoy tengo la infinita alegría de ver que ese camino que costó mucho hacer el primer metro y que muy probablemente yo, de los kilómetros que se han recorrido ya, solo cabe el primer metro y me dejaron de escuchar, pero se quedó plantada una semilla, una semillita. Yo siempre he dicho en mi iglesia que hay muchas cosas que seguramente no veré y que me gustaría ver, pero me conformo con que la última llamita que me quede antes de apagarme pueda cedérsela a mis hijos. Amén. Sean quienes sean mis hijos, es decir, sean mis hijos naturales, tengo 3 mayores ya, o sean aquellos que han aprendido un poquito de lo poquito que yo sabía. Bueno, pues si se puede dejar la semilla plantada, a su tiempo fructificará. El problema que tenemos los seres humanos, y en especial los creyentes, es que nos gustaría sembrar, regar y recoger. Cierto. Y eso no pasa muchas veces. Así es. Es decir, casi no pasa ninguna. ¿Cuánto dio por recoger Jesús? ¡Qué poquito! ¿Cómo se marchó Jesús de este mundo? Tuvo que marcharse muy preocupado, viendo lo que había ocurrido en la cena en el aposento alto. Cómo los descubre discutiendo por dónde se va a sentar quién. Eso a 36 horas de morir Jesús. ¿Cómo se sentiría viendo dormir a sus discípulos cuando él estaba sudando sangre? ¿Qué sentido del evangelio pensaba él que ellos se quedarían? Pues sí, él solo sembró. Después, es que no tuvo tiempo para más. Después otros regaron la semilla y otros empezaron a recoger a miles. Bueno, pues ojalá los creyentes lleguemos a esa conclusión. Nuestra misión es sembrar. Sembrar. Cuando tú encuentras algo que te parece muy de verdad, tú echa la semilla. Y si alguien la riega, otro la cosechará. No nos preocupemos. Eso es jesuanismo. Jesuanismo es sembrar sin esperar poder regar ni recoger. Pero sabiendo que dará fruto para la gloria de Dios. Sí. Gracias, gracias, profe. Última pregunta. Uh-huh. Sobre algo que usted respondió que me pareció contundente en el video, me pareció contundente y muy valiente, porque no todo el mundo quiere hablar de esa manera. Normalmente queremos ser políticamente correctos. Tú dijiste, si Dios mandó el diluvio y si Dios mató a la gente en Sodoma y Gomorra, yo prefiero morir y nunca resucitar, es decir, morir y que hasta ahí llegue todo, porque no adoraría eternamente a un Dios que haga algo así como eso, porque se supone que había niños allí pequeños y bueno, la gente sufrió con ese castigo. ¿Sostienes lo mismo todavía? ¿Has cambiado de opinión? ¿Crees que Dios mata? No,
yo creo que hay verdades que son verdades o descubrimientos, ¿vale? Para no tildarlo ya de verdad, como si fuera esto. Hay encuentros, hay descubrimientos que cuando se producen ya no hay vuelta atrás. Cierto. Y este es uno de ellos. Y además produce otras cosas. Los coletazos de este descubrimiento, de este movimiento, de esta metanoia, este cambio de mentalidad, los coletazos afectan a otros ámbitos de tus creencias. Hay gente que me dice, pero es que tú lo abrazas todo. A ver, es que tú crees en que todos se van a salvar. Crees en que Dios no puede hacer todo lo que le gustaría en este mundo, porque este mundo es del príncipe de este mundo y por lo tanto hay cosas que Dios no puede hacer. No crees en la oración de petición, de intercesión. Es que tú cualquier cosa que se te ocurre la abrazas. Ya, pero es que eso parte de un solo principio. Y es que Dios es Dios, perdón por la redundancia, y no podemos comprenderlo del todo, pero sí que podemos escoger lo que entendemos, ¿vale? Sí. Porque muchas veces la Biblia es ambigua y tú tienes una mirada y si esa mirada es fija, si está con las orejeras del caballo, solo puedes mirar hacia ahí, te vas a perder 3/4 partes del mundo. Explora a Dios. Yo decía en un vídeo, Dios es poliédrico. Dios tiene muchos ángulos y tú solo tienes una vida, al menos aquí. Y por lo tanto, si has de elegir el tiempo que dedicas a las cosas, elige bien, elige correctamente, elige precisamente como eligió Jesús de Nazaret. Juan, el Bautista, eligió qué tenía que predicar. Y es verdad que a Jesús, por contraste, le sirvió el mensaje de Juan, porque apuntaba hacia el enviado, pero Juan era el fuego y el hacha. Y Jesús era la saliva y el barro, para ponerlo en ese hombre que no podía ver, como nosotros no sabemos ver. Entonces Jesús eligió, podía haber escogido otro texto para leer en la sinagoga, pero escogió el día porque él lo sabía. Él sabía porque había un calendario de lecturas en la sinagoga y él sabía que se leía ese sábado el texto de Isaías. Y el texto de Isaías que Jesús escoge tiene una parte esperanzadora y otra y una parte muy poco liberadora. Exacto. El día de venganza. ¿Qué hace Jesús? No lo dice. Es que hoy a ti y a mí, algunos nos apedrearían si hiciéramos eso. Hasta ahí llegó, no siguió la lectura. Claro. Exacto. Luego está blasfemando, porque no está dejando que la lectura produzca lo que tiene que producir en el creyente al final, que es temor a Dios, miedo a Dios, el día de la venganza. Pues como decimos aquí en España, Jesús de Nazaret, el final se lo pasó por el forro. Y lo obvió. Él escogió contar en ese momento lo que la gente necesitaba saber. Y es de la bondad de Dios y de la esperanza. Sí, Señor, todos tenemos que elegir. Así que, puestos a elegir ángulos de Dios, escojamos como Jesús, escojamos ese Dios Padre, Madre del cielo que nos acompaña, que nos sana emocionalmente, que nos da ánimo, que nos da consuelo cuando nos caemos como niños y nos rasgamos la rodilla. Hagamos como Jesús, escojamos como Él escogió. Ese Dios cabe
en el discurso de Jesús, el Dios que está detrás del diluvio, el Dios que está detrás de Sodoma y Gomorra, pero no solo en el Antiguo Testamento. El Dios que está detrás del asesinato, entre comillas, de Ananías y Zafira, Dios puede estar ahí detrás. Ese es el Dios de Jesús. Si hubiera Jesús estado aquí aún por lo que hicieron Ananías y Zafira, le hubiera pedido al Padre que los fulminase, que muriesen de repente por haberse guardado una parte de su herencia y la gran parte haberla entregado a la Iglesia. ¿Lo hubiera hecho? No. Jesús, yo no sé si Jesús interpretaría como interpretamos nosotros el Apocalipsis. Por ejemplo. Bueno, más bien me parece imposible que lo interpretase así. No, porque echaría en tierra mucho de lo que él sí que insistió en predicar y que a él lo ocupó el 99% de su ministerio. Tiene palabras de advertencia, pues claro, si mi hijo cuando es pequeño está subiéndose encima de la barandilla de un balcón de un 8º piso, pues yo no le digo Adán, Eder o Aarón, que es el nombre de mis 3 hijos, o el de su maravillosa madre, que por eso han salido tan bien, Esther. Yo no le digo, nene, mira, voy a explicarte la ley de la gravedad. Si tú te asomas, tu cuerpo se inclinará y el suelo te absorberá con su fuerza. Y te morirás. No. Le gritas. Antes de que ponga el primer pie en el bordillo, le gritas para que se quede paralizado. Y cuando se vuelva, tú puedas ir a abrazarlo y explicarle por qué lo has hecho. Claro que tiene palabras de advertencia, pero son para eso, para advertir. Así que no creo en absoluto que Dios estuviese detrás del diluvio, que Dios estuviese detrás de Sodoma y Gomorra, o de la muerte de Ananías y Zafira, o de la muerte de Uza, etcétera, 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 detrás de las guerras de Israel, detrás de las masacres supuestamente ordenadas por Dios a los capitanes de los ejércitos de Israel, mujeres, niños, ancianos, hasta animales. Mira qué culpa tendrían los pobres animales, ¿verdad? No. Eso no puede venir de ahí. Así que de las pocas cosas en las que me reafirmo contundentemente es que Dios no está detrás de eso. Te apoyo. Gracias por esa franqueza. Bueno, ahí eso demostraría que Dios es bueno y es amor. La otra pregunta sería, si vamos por un callejón, escuchamos a una niña gritando y alguien la va a abusar, si yo me quedo con los brazos cruzados y no la ayudo, no sirve de nada que yo no sea el violador. Yo no la estoy violando, no la estoy haciendo sufrir, pero no la estoy ayudando. Sería malo también. En ese sentido, ¿cómo explicas que Dios no es malo porque no hace cosas malas como esas que acabas de mencionar, pero no las evita? ¿Cómo explicas eso? ¿Eso también no lo hace malo? Este es uno de los asuntos que me perturbaron enormemente desde los 18 o 19 años y que llegó a su culmen, a su clímax, cuando tenía 25. Desde los 23 ya era consejero espiritual en la Iglesia Adventista, primero en Suiza y después lo fui aquí en España. Y a los 25 yo era consejero espiritual, yo aconsejaba o asesoraba
a una comunidad de creyentes adventistas hispanos en Ginebra, y en un viaje con Esther a España en septiembre, mi hermano con 20 años se mató en un accidente de coche. Yo tenía 25. Eso fue demoledor para mi familia. Como demoledor fue que algún hermanito o hermanita me dijese: no te preocupes, si ha muerto es porque Dios tiene un plan. Bueno, yo el plan que descubrí en Dios es que mi hermano estaba muerto, yo a punto de perder la fe, y mi madre, que un año después ya tenía epilepsia y después murió de Alzheimer, y los médicos nos aseguraron a mi padre y a mí que era por un proceso depresivo agónico, y evidentemente cuando supieron los médicos lo que había pasado con mi hermano dijeron: ya está. Vale, así que el plan de Dios era que mi hermano muriese, que mi fe se tambalease, siendo que tenía que aconsejar a mi iglesia, y que mi madre se deprimiese, se creasen conexiones extrañas en el cerebro, acabase con epilepsia y después se muriese con Alzheimer. No puede ser. En mi cabeza no podía ser, así que empecé a estudiar. Y lo que al principio era una teodicea, es decir, una defensa de la imagen de Dios, es decir, voy a buscar una forma de defender a Dios, y así estuve muchos años, pues después se convirtió en una, como dije a Bastián en uno de los vídeos, en una teoidea, no teodicea, sino teoidea, es decir, cambiar nuestra imagen, la idea que nos hacemos de Dios. Así que durante mucho tiempo empecé a intentar descubrir interpretaciones para el diluvio, para Sodoma y Gomorra, en la historia, en la ciencia, qué hubiera podido pasar con lo que Dios no tuviera poder. Es decir, poder en el sentido de que no tuviera que estar detrás del acontecimiento, con Sodoma y Gomorra o con el diluvio. E empecé a tramar un discurso que primero era para protegerme a mí. Es decir, yo, como ya he aceptado que no voy a conseguir creer en un Dios que ha hecho esto para esto otro, pues ya que no voy a conseguirlo, voy a crear una muralla de protección para mi fe, apartando a Dios de todas esas cosas tan brutales, tan burras, tan bestiales, que ni las bestias son capaces de hacer eso, por salvajes que sean, de matar a toda la humanidad menos a 8 personas. ¿Y qué 8? Perdóname. O sea, que lo primero que hace Noé es pimplarse y acabar ebrio, desnudo, tirado ahí en las rocas. Pero es que... Y Lot, después, que es... O sea, y las hijas con Sodoma y Gomorra. Es decir, los salvados no siempre son los mejores. Entonces, ¿qué vara de medir tiene Dios? Mira, yo lo que creo es que cuando el diablo, el adversario, a quien yo espero ver también en la Tierra Nueva, el adversario que nos secuestró a todos, con Adán y con Eva,
quiso secuestrar también nuestra imagen de Dios. Lo consiguió desde el primer momento, porque Adán y Eva tienen miedo de Dios, pero si no saben lo que es el miedo, sí, pues lo tuvieron. ¿Por qué? Porque habían sido secuestrados por el adversario. Desde ese momento, puesto que el ser humano había sido creado en la cúspide de la creación de esta tierra, de este planeta, si el adversario conseguía secuestrar a los reyes de la creación, secuestraba este mundo, esta tierra, y se hacía príncipe de él, y así se mantuvo. Así que Jesús mismo lo tenía tan claro que lo dijo así, literalmente. El adversario es el príncipe de este mundo. Así que si Dios no puede actuar como le gustaría por un pacto de creación con Adán y Eva que los crea libres, libres de escoger, libres de decidir, no con toda la información, aunque tampoco sabemos qué conversaciones habían tenido Dios y Adán y Eva antes de que fueran tentados. Pero en todo caso, no con toda la información que tenemos ahora, porque por en medio ha pasado Jesús y nos ha mostrado realmente cómo es Dios. Por aquel entonces tenían que ir descubriéndolo poco a poco. Vale, el adversario domina este mundo, eso está claro. Eso no me dejará nadie por mentiroso. El adversario domina este mundo, es el dominador de este mundo y por lo tanto es el príncipe de este mundo. Aquí hay unas reglas y son las suyas, las del adversario: homicida y mentiroso. Ya está descrito, ¿vale? Luego, este mundo está regido por las reglas de un homicida y de un mentiroso. Por lo tanto, Dios Padre, que ha entregado a los seres humanos la gestión, la administración de este mundo, que por cierto, el hebreo del relato de la creación no dije para que dominéis a las bestias, sino para que las administréis, para que seáis mayordomos de las bestias. Fijaos, o sea, el ser humano había sido creado, entre otras cosas, para servir a las bestias y acaba sirviéndose de las bestias y de los animales, ¿no? Vale. Así que la historia de este mundo está en manos del adversario y la historia de la salvación de este mundo está en manos de nuestro Padre Dios y de su enviado Jesús de Nazaret. Así que no puede hacer todo lo que quiere. Puede hacer todo lo que puede. Y no puede entrar en las reglas de dominio de este mundo que son del adversario: el homicidio y la mentira. Así como cómo se expresa Dios. ¿Cómo puede hacer avanzar su reinado? Pues como lo hace Jesús. Tú me planteas un supuesto, una mujer que va a ser violada. ¿Cómo es que Dios no vaya a hacer nada? Jesús pasó por eso. Una mujer iba a ser apedreada, asesinada violentamente. Y él decide que tiene que hacer algo. Pero no puede tirarles piedras él, porque eso no va con su forma de ser y por lo tanto no con la forma de Dios. Y entonces, ¿cómo interviene? Poniéndose delante, sirviendo de escudo
entre los homicidas, victimarios y la víctima. Jesús interviene, además, erradicando el pecado de esa situación. Porque esa situación iba a redundar irremediablemente en pecado. Porque si los homicidas apedrean a la mujer, asesinan. Pecado. Si los homicidas apedrean a la mujer y a Jesús, pecado. ¿Cómo era la única forma de que no ocurriese eso? Ponerse delante de aquella mujer, servirle a ella de escudo protector, aun a riesgo de perder su propia vida, y confiar en que aquellas personas, mientras él mueve sus dedos sobre la tierra, comprendan que van a cometer un error irreparable. Tiran las piedras y se marchan. Y Jesús le dice a aquella mujer: ¿alguien que te condene? No, pues yo tampoco. Vete. Por cierto, vete. Y No. punto. Lo otro fue añadido. En los escritos más antiguos, el no peques más no está. Eso es un añadido de un escriba muy moralista y que quiso aportar al Evangelio un puntito de equilibrio entre gracia y justicia. Entonces, escribe que Jesús la animó a no pecar más. Pues yo creo que Dios Padre funciona igual. Dios Padre, hoy por hoy, a mi entender, no es omnipotente. No lo es. Voluntariamente. Claro, es por decisión propia, claro, por pacto con los humanos. Pero una vez que ha pactado con ellos, que han sido creados libres y ceden su dominio al adversario, ¿Dios qué puede hacer? Dios puede hacer muy pocas cosas, Natanael. Sin violentar ese principio del libre albedrío. Claro. ¿Y entonces qué hace? Pues él, la única forma de poder llevar a cabo el plan de la salvación es que los seres humanos confíen en él más que en el adversario, que es homicida y mentiroso. Y por eso Jesús viene a decirnos: soy el camino, soy la verdad frente al mentiroso y la vida frente al homicida. Es decir, Dios es todo lo contrario a lo que habíais pensado. Eso que atrae o puede atraer a los seres humanos se convierte en escudo protector. ¿De acuerdo? Así que lo que Dios hace, como Dios interviene en los asuntos de este mundo, es poniéndose como escudo protector. Claro, no físicamente, no en nuestra carnalidad o en nuestra fisicidad, porque no puede, porque eso sí lo domina el adversario, pero sí promoviendo el avance del reinado de Dios y por lo tanto reinando en nuestro corazón sí que es soberano y sí es omnipotente. En el corazón de los seres humanos se va expandiendo el reinado de Dios y conforme se va expandiendo y se va comunicando a otras personas, Dios va recuperando peso en este mundo. Y por eso sí creo en la salvación universal. Amén. Porque creo que en ese último momento, ese momento en el que los 144.000 o lo que sean, que a mí no me importa nada, me da igual, son transformados, resucitan los impíos, que esa es otra, que yo digo, si hay salvación para todos,
tiene sentido que los resucite, porque es para darles su oportunidad. Claro. Pero si no es para eso, sino para matarlos de nuevo, ¿para qué los resucita? Correcto. Si ya habían muerto, si ya habían pagado por sus pecados, si la paga del pecado es la muerte, ya estaban muertos los pobres, déjalos en paz. ¿Para qué volver a vivir? ¿Para volver a morir? No puede ser. Ahora sí, esa resurrección sí tiene sentido cuando pensamos que lo hace porque va a salvarlos. Amén. Porque sabe que cuando puedan verle como es, y de no verle como es, muchas veces hemos tenido la culpa nosotros, los cristianos, porque hemos presentado a un Dios cruel, a un Dios homicida, a un Dios asesino, y eso a quien le gusta, escucharlo. ¿Quién tiene ganas de darte 5 minutos más para que le presentes a Dios? Si ya le has dicho todo lo sanguinario que es en 30 segundos. Si esa persona hubiera tenido quizá la oportunidad de escuchar a alguien que le habla de Jesús de Nazaret y de que Él representa al Padre, igual le hubiéramos dado una oportunidad y no estaría resucitando después con los impíos. Así que no puede ser. O sea, Dios, si es bueno, es en presente. Así que es siempre bueno. Sí, así es. Y el nombre que a mí me flipa, aquí en España decimos me flipa, me entusiasma, ¿no? Me entusiasma, el que más me entusiasma de Dios Padre es el que aparece en Apocalipsis. Un nombre que pone en el muslo de Jesús. El verbo de Dios. Para que lo represente. Y es el que es, que era y debe el que era y el que ha de venir. Inmutable. Y ese es Dios Padre, ¿eh? Porque es el que está poniendo ese sello en el muslo de Jesús. Así que el Padre también viene con Jesús. Nuestro Padre, en la segunda venida de Jesús, vendrá con Él. Solo que no lo veremos hasta que seamos transformados. Porque seguirá siendo el invisible. Pero Dios Padre vendrá con nuestro Maestro. ¿Tú crees que dentro de toda esta teovisión podría caber un Dios que, pudiendo defender de otra manera a alguien, escoge esta? ¿Que parece que se inhiba? ¿Que no tiene nada que ver con él? No, hombre, no. No. Ese Dios, el Dios de Jesús, es un Dios no que nos inmiscuye, que se pone delante, que se juega la vida por nosotros. Y que cuando preconoció que iba a haber un ser humano en la Palestina del siglo I, entre todos los seres humanos que él pudo preconocer, que fue a todos los de ayer, hoy y mañana, entre todos esos seres humanos encontró a una persona que él vio, preconoció, que si le proponía su plan de salvación, que era vivir por y para él, para el Padre, podría salvar a la humanidad, porque podría recuperarlos, su imagen habría sido lavada y tendríamos ganas, hambre de él. Amén. Dios Padre preconoció que Jesús existiría, preconoció que Jesús aceptaría su plan, mostrarlo como realmente es, y además Jesús aceptaría que por ese plan acabase en la cruz. Y cuando él vio eso, entonces pudo crear. Antes no. Amén. Si Dios no hubiera visto en su preconocimiento a Jesús de Nazaret y cómo era y cómo iba a llevar a cabo el plan de la salvación, Dios no hubiera creado. Y estoy convencido de que Dios tampoco hubiera creado
si hubiera visto en su preconocimiento que una sola de sus criaturas creadas antes, hoy y después fuera a morir. Lo creo. Para siempre. Así de tanto vale la vida para el Señor. Vale mucho la vida para el Señor. Lo creo. Profundo. Exacto. Gracias. Exacto. Gracias. Gracias, Juan Ramón, profesor, por esta experiencia, este viaje de respuestas hermosas, extraordinarias. Usted podrá no estar de acuerdo con todas las respuestas que el profesor ha dado, pero tiene todo el derecho de diferir con respeto, con amor, pero también tiene todo el derecho de aceptar aquellas respuestas que hayan hecho eco en su corazón y que le permitan ver a Dios como ha sido revelado en Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Recuerden ir al canal del profesor, suscribirse, les dejo el canal debajo de este video y le dejan un comentario agradeciéndole por este largo tiempo que nos ha regalado para gloria del Señor y para deleite nuestro aprendizaje también. Hasta una próxima. Ha sido un regalo para mí. Abrazos. Gracias, profe. Igual.